contexto. O sea, el tema general se va a llamar entendimientos básicos sobre el contexto. El primer punto que vamos a tocar ahora es lo que no es el contexto. Usted ha repetido, mejor dicho, usted ha escuchado que se repite esta frase: un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Lo ha escuchado? En alguna parte, el texto sin su contexto es un pretexto. Pero hay un problema, que la mayoría, aun cuando repiten esta frase, ni siquiera entienden lo que es el contexto, ¿no? Simplemente lo están usando como un cliché. Cuando no están de acuerdo con alguien y ese alguien le ha dado su posición, le ha sacado algún texto y esta persona no está de acuerdo, le dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Pero tú pregúntale a esa persona que dice eso: ¿qué es el contexto? No sé qué será, pero un texto sin su contexto es un pretexto, ¿no? O sea, no saben. En realidad tú le preguntas que te definan, que te expliquen qué es el contexto, cómo se usa, cómo se come, no sé. No lo saben, ¿ya? Así que nosotros sí vamos a aprender ahora qué es el contexto. Pero primero vamos a ver lo que no es. Primero, punto número uno: errores de definición del contexto, ¿ya? Lo que no es el contexto no es el trasfondo histórico, en primer lugar. No es el trasfondo histórico. Algunos confunden el contexto con el trasfondo histórico, ¿ya? Hermanos, el trasfondo histórico es más o menos las circunstancias que rodearon al autor o a sus destinatarios iniciales. Es todo el aspecto de carácter histórico, por eso se llama trasfondo histórico. A veces, hermanos, el texto va a ser muy claro en su comprensión del trasfondo, porque el texto nos va a decir qué estaban pasando. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, hermanos, nos detalla mucho sobre el trasfondo histórico, ¿no? En qué ciudad estaban, bajo qué emperador, en qué época, en qué circunstancias, si estaban en la cárcel, si estaban en alta mar, si estaban ingresando de repente al imperio, o si estaban bajo amenaza de muerte, persecución. O sea, eso es el trasfondo histórico, ¿ya? Más o menos el trasfondo histórico nos dice en qué época se escribió, bajo qué circunstancias, qué más o menos estaban sufriendo los lectores y el autor inicial, y todo lo que tiene que ver con la época. Por ejemplo, cuál era el pensamiento normal de esa época, cuál era su lenguaje habitual, qué circunstancias le rodeaban a las personas de ese momento, de repente con referente al Estado, al gobierno, a los reinos, a sus guerras, y todo eso nos informa pues algún detalle de más o menos qué es lo que el autor tenía en mente. Pero a veces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros identificamos estos datos históricos, los malinterpretamos como si fuese el contexto de un escrito. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, vamos buscando en nuestras Biblias, Primera de Corintios capítulo 14, verso 34. Por eso le dije que esto es muy práctico, porque al mismo tiempo que vamos a aprender a usar el contexto, de lleno vamos a ir a pasajes de la Biblia para de una vez interpretarlos bien. O sea que tenemos aquí doble bendición, ¿no? Vamos aprendiendo la herramienta hermenéutica y al mismo tiempo vamos a aprender a responder sobre algunas cuestiones que a veces están en controversia, pero si analizamos bien el texto, en realidad no hay controversia, la Biblia es absoluta, ¿ya? Ahora, hermanos, hay que entender lo siguiente, que todo el material histórico que podemos recabar, por ejemplo, la época, la cultura, los sucesos, todo lo que está rodeando al autor de ese momento, son buenos datos. En realidad nos van a ayudar, pero no son determinantes. Hay que escribir esto, ¿ya? Los datos del trasfondo histórico, puedes escribirlo así. Los datos del trasfondo histórico son importantes, nos pueden ayudar. Más que nada, hermanos, nos pueden ayudar a comprender la mente del autor o también la mente de los lectores iniciales, ¿no? Así que nos pueden ayudar, pero no son determinantes en la interpretación de un texto, ¿ya? No son determinantes en la interpretación de un texto. Todo esto, hermanos, no es determinante, como hemos venido diciendo, para la interpretación correcta de un escrito. ¿Por qué? Porque aún teniendo desconocimiento de la época y de la cultura de aquel entonces, todavía nosotros podemos entender bien la palabra, el escrito, por el buen uso del contexto verdadero.
Por ejemplo, nosotros, hermanos, de repente no tenemos acceso a diccionarios, a enciclopedias, atlas bíblicos, auxiliares, manuales, comentarios, ¿no es así? No tenemos acceso a eso. Hermanos, yo la primera etapa de mi vida en el ministerio y en el estudio de la Biblia no tenía materiales de estudio, tenía solo mi Biblia, nada más que eso. Antes de ir al seminario yo estudiaba solo mi Biblia. Cuando yo ingresé al seminario, después de 5 años me gradué del seminario, todavía no tenía materiales. Yo obtuve mis materiales después de egresar del seminario. Pero yo, hermanos, estudiaba la Biblia solo con la Biblia. Y nunca necesité de estos materiales, sino que después ya, quizás para profundizar un poco más y saber un poco más, ya fui comprando libros, gracias a Dios fui teniendo estos materiales. Pero si tú no tienes estos materiales, no significa que no puedes entender la Biblia. Sí la puedes entender ¿cómo? Con el buen uso del contexto, pero del contexto verdadero, pues. Del trasfondo histórico, porque eso no es el contexto, ¿ya? El detalle con esto es que se pone demasiado uso en el trasfondo histórico y cuando ponemos demasiado uso del trasfondo histórico en nuestra interpretación, le quitamos la esencia a la escritura inspirada. Colocamos ahí en segundo lugar. Cuando ponemos demasiado énfasis en el trasfondo histórico, le quitamos o le restamos, ¿ya?, la esencia a la escritura inspirada. Cuando ponemos demasiado énfasis en el trasfondo histórico, le quitamos la esencia a la escritura inspirada. Y por ende vamos a pasar a darle una interpretación fuera de todo lugar que Dios ha registrado en la Biblia. Hay que tener cuidado porque a veces el demasiado uso del trasfondo histórico nos va a llevar a otra interpretación, ¿ya? Ahorita lo vamos a entender porque a veces con un ejemplo se entiende mejor, ¿sí o no? ¿Ya? Así que abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Y tenemos este famoso problema o dilema acerca de el orden o de la posición de la mujer en la congregación. Es un tema muy debatido, ¿no? Sobre todo en los días de hoy que tenemos en marcha el feminismo y el feminismo ya se enraizó también en las mismas iglesias. Entonces ellas están diciendo ahora las mujeres al poder y los hombres a barrer, ¿no? O sea, hoy estamos cambiando la situación, ¿no? Hoy ya no hay machismo, hoy hay feminismo que se impera en todos los lugares y bueno, la iglesia no se ha salvado de esto. La iglesia también ahorita está abundando de mucho feminismo, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es, vamos a leer, ¿ya? 1 Corintios 14, 34. La pregunta sería, ¿cómo es? ¿La mujer tiene una posición de sumisión o la mujer puede gobernar en la congregación? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Muy bien. Ahora, este verso, hermanos, puede ser tomado de manera legalista y puede ser tomado también de manera liberal. ¿Ya? Nosotros no tomamos ni la forma legalista ni la forma liberal. Nosotros tomamos el equilibrio, la línea de la palabra de Dios, lo que el texto realmente está diciendo. ¿Y cómo sabemos lo que el texto realmente está diciendo? Pues por su contexto. Pero, ¿qué pasa si yo no entiendo lo que es el contexto? Y, por ejemplo, pienso que el contexto es el trasfondo histórico. Va a pasar lo siguiente. Dice, algunos que se apoyan en el uso del contexto para interpretar este verso dicen, este es un mandamiento que no necesita de mucha interpretación. El orden de la mujer en la congregación general es la sumisión y no la posición del gobierno. Pero los que no están de acuerdo con esto apelan al trasfondo histórico, ¿sí?, para decir lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo solo es algo para la iglesia de Corinto. Porque en ese tiempo, mira cómo ellos usan el trasfondo histórico supuestamente, ¿no? En ese tiempo, las mujeres de Corinto se estaban comportando de una manera indecente y nada decorosas, y pasaban sobre la cabeza de los varones. Entonces, este no es un mandamiento para todas las iglesias de todos los tiempos, sino solo para la iglesia de Corinto de aquel entonces. No sé si usted ha escuchado esta forma de interpretación. Yo lo he escuchado muchas veces. Cuando uno ha tratado de enseñar, por ejemplo, sobre el no pastorado de la mujer o la posición correcta de la mujer en la congregación, algunos dicen, no, eso no importa. ¿Por qué? Porque eso era para la época de Corinto. Es más, Pablo no le dijo esto a todas las iglesias, sino Pablo le dijo solamente a los de Corinto.
¿Por qué? Porque las mujeres de Corinto se estaban portando de manera escandalosa. Y como se portaban de forma tan escandalosa, entonces a ellas se les ordena callar, pero no a todas las mujeres de todas las iglesias. No sé si usted ha escuchado eso, ¿ya? Ahora vamos a ver, hermanos, mira cómo es la naturalidad del texto. Cuando usted observa su contexto, es diferente. Mira, 1 Corintios 14, vamos a leerlo con su contexto. A ver, si solamente lo leemos con el verso 13, que es el contexto inmediato, vamos a entender las cosas totalmente diferentes. Y usted me va a responder si realmente le está hablando solo a las mujeres de Corinto o le está hablando a las mujeres de todas las iglesias, ¿ya? A ver, vamos a leer. 1 Corintios 14, si quieres desde el verso 12, ¿ya? Desde el verso 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Un ratito. Ya, perdón. Es más adelante, ¿no, hermanos? Más adelante. Ya, vamos a ver. Verso 34, perdón. Vamos a ver desde el verso 32, ¿ya? Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mira, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Nuevamente, ¿ya? Vamos a leer nuevamente el verso 33. Si quieres desde el verso 32, porque hay una hilación ahí por los signos de puntuación, punto y coma, luego coma, y recién llega al final del verso 34 un punto, ¿no? Así que vamos a ver, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, hermanos, ustedes respóndanme en base a este contexto que hemos leído, si Pablo se está refiriendo solo a las mujeres de Corinto o a todas las mujeres de todas las iglesias de los santos. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Muy bien. Solamente se refería a la iglesia de Corinto, a las mujeres de ahí, de esa iglesia. ¿A las mujeres de Corinto nada más? Sí, no, pues ¿Por qué? bien claro, pues como Ahí está bien, me gusta cuando difieren, ¿ya? Entren que comience la batalla, hermanos, que comience saquen la espada, ¿ya? Que llueva sangre, por favor. porque se estaban... ¿Dice como todas las iglesias de Corinto o dice como todas las iglesias de los santos? Iglesia de los santos, porque no especifica. Dice, no dice todas las iglesias. Ya. Todas las iglesias. Claro, pues hay que respetar los signos de puntuación, ¿no? A pesar de que está en el verso anterior. Claro. Se recuerdan que un principio importante que yo les enseñé. Hay una coma refiriéndose. Por eso, pues. Ahora, se recuerdan, hermanos, que hay un principio que yo les enseñé que dice que cuando usted lea la Biblia, estudie la Biblia, no considere la división de capítulos, ni de versículos, ni de divisiones de nuestras versiones. O sea, cuando tú lees la Biblia tienes que leerla corrida, de manera corrida, porque así fue escrita la Biblia. La Biblia no fue escrita con versículos ni con capítulos. Entonces, cuando tú estás leyendo, mira, entre el verso 33 y el verso 34, tú notas una hilación porque el verso 33 termina en una coma, ¿o no? Y dime tú, ¿la coma le pone fin a la frase o solamente hace una pausa y continúa la hilación? Claro, pues. La coma solamente hace una pausa para darle énfasis y nada más, pero la hilación continúa. De manera que el verso 33 con el verso 34 es uno solo, es toda una sola frase. Entonces, mira dónde comienza la frase del verso 34. Cuando dice sino de paz, cuando dice paz, ahí tiene punto seguido, ¿sí o no? Ya, ahí empieza una nueva frase que dice, como en todas las iglesias de los santos, coma, vuestras mujeres callen en las congregaciones, punto seguido. El punto seguido no es ni coma ni punto, sino que es como que te puedes plantar aquí, pero también puedes continuar. Así que la idea que es que la frase completa es, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, la idea es
Claro que le está hablando a las mujeres de Corinto, o sea, definitivamente les está hablando a ellas. Pero el ejemplo que Pablo saca para decirle que ellas también deben callar es como todas las iglesias de los santos, o sea, como hemos ordenado en todas las demás iglesias, así también ustedes, mujeres de Corinto, deben callar. O sea, esto es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, por eso yo les estaba preguntando, este debe ser, o mejor dicho, vamos a entender primero en la época. En la época, ¿era un mandamiento solo para las mujeres de Corinto o era un mandamiento para todas las iglesias de los santos? Para todas las iglesias de los santos. Claro, entendió, hermana, ¿no? ¿Hay alguien más que piense que no, que solamente se restringe a las mujeres de Corinto? Ya, mira, ve, si tú vas al capítulo 16, ahí vamos a ver, por eso siempre entiende la Biblia, hermano, siempre cuando leas la Biblia, léela en panorama, ¿ya? Todos los capítulos, no te quedes con un solo versículo, porque cuando tú lees todo el panorama, entiendes la mente del autor, ¿ya? A ver, al 16, al 16. La Biblia, que es la Biblia del lector, que es todo de corrido, está sin divisiones. Ah, sí, sería bueno, pero yo les dije también que pueden ustedes transcribir, y mucho mejor. No, ya hay una en venta, mejor. Pero cuando tú transcribes, estás haciendo el ejercicio con tu mano, Sí, leyendo con la mente. y repitiendo. Y si lo verbalizas, tu cerebro trabaja el triple y es mucho mejor, hermano. En verdad, Por es eso mucho dicen, mejor. el que copia triunfa. Claro, pues. A ver, vamos a ver. Dice el verso 1, 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, ¿qué dice? En las iglesias de Galacia. ¿Te das cuenta cómo cuando Pablo quiere especificar una región lo hace sin problemas? O sea, si Pablo se hubiese querido referir en el capítulo 14 solo a las mujeres de Corinto, él tranquilamente hubiese dicho, ustedes, mujeres de Corinto, o la iglesia de Corinto, punto, ¿sí o no? Y se acabó. No, pero él dice, como todas las iglesias de los santos. Ahora, cuando vamos al capítulo 16, Pablo sí especifica a qué iglesias se está refiriendo. Y dice, date cuenta, iglesias, en plural, ¿sí o no? ¿Por qué dice iglesias de Galacia? Obviamente porque Galacia es una región y en Galacia hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias. Así que por eso él dice a las iglesias de Galacia. Les he ordenado esto. Entonces Pablo no tiene ningún problema con especificar cuándo quiere hablarle a una sola región o a una sola ciudad, ¿no? O a una sola iglesia. Así que en el capítulo 14, bueno, ustedes mismos lo están leyendo, pues, ¿no? Verso 33, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. El verso 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿A quiénes se refiere cuando dice las iglesias de Dios? A nosotros, pues. No, hermanos, ese es otro error que hacemos cuando estamos estudiando Biblia. Cuando estamos estudiando Biblia, amados hermanos, la aplicación debe ir al último. Hoy estamos haciendo la interpretación, observación e interpretación. No, tú no puedes decir aquí está hablándole a nosotros, porque... Perdón, es decir, claro. a todas las iglesias de esa época, ¿no? Ah, ya. A todas las congregaciones. Nosotros, claro, de esa época. Muy bien. Claro, pues tú dices a nosotros, es como si Pablo nos hubiese escrito una carta a nosotros, pues, ¿no? Claro. Claro, entonces así no se debe estudiar la Biblia. Primero hay que analizar lo del momento y una vez que entendemos lo del momento, recién lo aplicamos a nosotros. ¿Ya? Muy bien, ese es el orden correcto. Ahora, si tú te das cuenta, dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea que en el capítulo 14 no es la única vez que Pablo va a mencionar a otras iglesias. O sea, date cuenta que durante todos los capítulos lo que Pablo está diciendo es, ustedes, Corinto, deben portarse tal y como las demás iglesias. Eso les está diciendo. Deben comportarse tal y como las otras iglesias, porque así lo hemos ordenado. Así lo hemos dicho. Ahora, ¿por qué cuando habla de la ofrenda solamente mencionan las iglesias de Galacia? ¿Por qué ella no dice todas las iglesias de los santos o todas las iglesias de Dios? ¿Por qué solamente dice las iglesias de Galacia?
Ah, mira la diferencia. ¿Ah? Cuando uno analiza el texto bíblico, uno entiende mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque ahí le está hablando de la ofrenda, la colecta, el donativo, que había sido un acuerdo entre iglesias de Macedonia, iglesias de Acaya e iglesias de Galacia. O sea, en este donativo, hermanos, no participaban todas las iglesias del mundo, solamente unas iglesias de algunas regiones. ¿Para qué? Para llevarle un donativo especial a los hermanos que estaban pasando hambruna en este tiempo. Por eso Pablo dice, hazlo como ordené en las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque era algo restringido a ellos. De manera que ese mandamiento de ahí, que muchas veces se toma para las ofrendas dominicales de hoy, ¿cuántos han enseñado con este versículo? Mira, hermanos, acá dice, cada primer domingo de la, no, cada primer día de la semana, ponga parte. ¿Cuántos han usado ese verso para hablarle a la iglesia hoy? Para el recojo de los diezmos de la ofrenda. Todavía dice el primer día de la semana, domingo, Señor. Arrepiéntase, pecadores. ¿Ya? Han usado, han torcido la palabra, hermanos, ¿no? Ah, que acá dice el primer día que se pare, tú dices, ven preparado, hermano, ya con tu sobre del diezmo ahí cerradito, ¿no? Hermano, ahí no está hablando del diezmo, ahí no está hablando de la ofrenda, tampoco de sostenimiento de la obra. Ahí está hablando de la colecta que hicieron solo 3 regiones para llevarle comida a los pobres de Jerusalén. Bueno, eran cristianos, pero estaban pasando hambruna en Jerusalén. ¿Ah? O sea, mira cómo entender el contexto, o sea, leer toda la epístola nos aclara mejor las cosas. Así que cuando Pablo quiere señalar a todas las iglesias, lo hace sin problema. Pero cuando Pablo quiere restringirse a un grupo, también no tiene problemas. Y se restringe a un grupo. ¿Me entienden la idea? ¿Me están siguiendo la ilación? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué le respondemos a aquellos hermanos que dicen, no, que aquí le está hablando solo a las iglesias de Corinto? Y las demás hermanas no, todas las demás hermanas eran libres, podían hablar, predicar, pero solo las de Corinto tenían que callar. ¿Qué le respondemos? Escritura, hermano. O sea, tenemos que llevarla a leer el verso 33, nada más. Y si le haces leer toda la carta, mejor todavía. Mejor todavía. Leamos toda la carta, 16 capítulos, cuando termina está durmiendo, hermano, ¿no? Bueno, no importa, pero le has leído toda la carta. Bueno, ya entendieron la diferencia y cómo a veces usar el contexto histórico nos puede desviar de una buena interpretación. Sí, o sea, cuidado, ¿ah? Que hay quienes se creen historiadores. ¿Te has visto? No, que en la época que pasaba esto, que el emperador esto, que se creen historiadores, ¿no? Y piensan que por su conocimiento histórico ya pueden interpretar bien Biblia. No, o sea, el trasfondo histórico no puede condicionar la fuerza del contexto. El contexto ya lo estamos imaginando que es. Todavía no lo voy a decir. Hoy estamos viendo primero lo que no es el contexto, ¿ya? Muy bien, entonces el contexto no es el trasfondo histórico. No lo confundamos, por favor. Muy bien. Voy a leerte aquí una porción que escribí. Todavía queda ahí unos 5 minutos. Dice, si sus lecturas fueran más cuidadosas, se dieran cuenta de que Pablo está dando un mandamiento por igual a todas las iglesias de los santos, y no solamente a la iglesia de Corinto. El contexto verdadero está hablando de la relevancia del don de profecía, lo cual se refiere a la predicación de la palabra de Dios, ya que su función es el de exhortar, consolar y edificar, como dice el verso 3. Lo que Pablo está diciendo es lo mismo que dijera a Timoteo en las instrucciones que le dio para dirigir a la iglesia de Dios. 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En este verso las frases no permito a la mujer enseñar y estar en silencio nos confirman que en ambas porciones bíblicas, la de Corinto como la de Timoteo, se está hablando del mismo tema, que es la posición correcta de la mujer en el culto congregacional, ¿no? Así que ahí todavía tienes algo más. Bueno, si no estás tan seguro con Corinto, vamos a Timoteo, porque Timoteo es una epístola pastoral. Y siendo una epístola pastoral nos dice cómo gobernar y cómo administrar la iglesia de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Y cuando tú vas a Timoteo es absoluto, ¿no? La mujer no puede ni enseñar ni gobernar por encima del varón. Un asunto que el Señor lo establece, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente punto. Lo que no es el contexto. El contexto, hermanos, no es la referencia bíblica. El contexto no es la referencia bíblica, como algunos piensan. Algunos sacan su concordancia, esas de 5.000 páginas, así grandote, una enciclopedia,
Y bueno, vamos a ver. Voy a leer este verso, ahora te voy a llevar a su contexto, dicen, y te van a una referencia y combinan todos los libros bíblicos, ¿no? Te paseas por Jonás, te vas por las semillas del buen sembrador, luego te vas por el árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 21, y entonces te paseas toda la Biblia, referencia por aquí, referencia por allá, y haces toda una chaifaina, ¿no? Los que no saben qué es chaifaina, es una comida peruana donde combinas varias cositas y todo es combinado, eso es chaifaina, ¿ya? Bueno, acá también le dicen chaifainita. Entonces la idea es que eso hacemos a veces con la Biblia, ¿no? Sacamos versos de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos paseándonos por todos lados y armando nuestra propia creencia. Tengamos cuidado, así no se estudia la Biblia. Vamos a tomarnos otro ejemplo. Ahí mismo nomás, para no irnos a otro sitio, ¿ya? Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 14, verso 34, ¿ya? A ver, ¿cuál es el ejemplo? Los defensores del pastorado de la mujer y otras tendencias parecidas, cuando enseñan sobre este pasaje dicen lo siguiente, a ver, dicen, aquí Pablo parece estar diciendo que la mujer no puede ocupar el pastorado o que no puede predicar en el culto, pero debemos mirar el contexto, dicen ellos, ¿ah? Entonces citan Gálatas 3:28. Si quieres vaya abriendo eso, Gálatas 3:28. Que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces dicen ellos, lo ven, Pablo mismo está diciendo que no hay varón ni mujer en Cristo, por lo tanto no debemos hacer diferencias de lo que ya Cristo unió. La mujer entonces sí puede ejercer el pastorado y predicar igual que el hombre, porque ya no hay diferencias en Cristo. Mira cómo ellos utilizan mal la referencia, equivocándola con el contexto. Entonces, cuando ellos leen en 1 Corintios 14:34 que la mujer no puede enseñar por encima del varón, ellos dicen, vamos al contexto, y sacan Gálatas capítulo 3, verso 28, y dicen, aquí dice que ya no hay varón ni mujer, somos uno en el Señor. Cuidado con las malas interpretaciones, porque si es cierto estrictamente que ya no hay varón y mujer, ¿usted con quién está casado, hermano? ¿Ah? ¿Con qué está casado? Todos somos pecadores. No, si ya no hay varón ni mujer, ¿qué somos? Ya pertenecemos a esta filosofía del género, ¿no? La ideología del género. Estamos sacando más géneros, porque ya no hay varón ni mujer. Tengamos cuidado, ¿ah? Cuando fuerzas estrictamente un verso te va a llevar a otras cosas que ni te imaginas. Así que vamos a entender bien, hermanos, cómo están mal usando. Bueno, ya se va a acabar la videollamada, así que volvemos enseguida. Se va a acabar y de ahí volvemos y seguimos con esto, ¿ya? Ok. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar otra vez la llamada con los hermanos del Círculo de Estudios para que puedan seguir participando, ya que el Zoom nos hace hacer una pausa de 40 minutos y luego de ahí otra vez tenemos que hacer la entrada, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver si hay algunas anotaciones o preguntas. A Vilma Hernández, Dios le bendiga. A Emilio, a Sandra, a José. Buenas noches, pastor, Dios me lo bendiga a todos. A Sandra Lorena, Jason Fabián. Saludos y amor cristiano desde Colombia. Ney dice, gracias, pastor, por predicar y enseñar bendiciones. Mariano Salazar, Dios le bendiga, igualmente a usted, hermano. Vilma Hernández, habla a todas las iglesias. Los hermanos de Facebook también están siguiendo. Voy a tratar de leer más sus comentarios, hermanos. Comenten nomás cualquier cosita, cualquier pregunta, comenten nomás ahí. La idea es que hoy día estamos haciendo una edición especial, porque los hermanos ya llevaron el panorama de todo el Antiguo Testamento. Entonces, antes de empezar con el panorama del Nuevo Testamento, estamos viendo principios básicos de interpretación. Estamos viendo hoy el uso del contexto. Y después de esto tenemos una sesión de preguntas y respuestas en la que todos podemos participar, ¿ya? A ver, Verónica Barros dice a las mujeres de Corinto. Shanita dice bendiciones de Colombia. Shami Lozano dice, lo dice claro a las congregaciones. Vilma Hernández, porque dice que no es Dios de confusión. Alá, pastor, buenas noches, bendiciones. Es mi opinión, con mucho respeto, habla a todas las iglesias, dice Mariano Salazar. Ernesto García, la iglesia estaba dirigida a la iglesia de Corinto, pero ¿quién era Priscila? No era mujer, ella también andaba
callada, ella no era una líder. Ah, muy bien, después te podemos responder eso sobre Priscila. Buena pregunta. Vamos a ver acá. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Perdón, la carta estaba dirigida a la iglesia. No te entiendo, hermano. Es la iglesia de Corinto. Estamos en 1 Corintios capítulo 14. La coma solo hace una pausa, dice Birmena. Claro que sí. Walter Acevedo, el reino de los se están esparciendo en toda la tierra. Dios bendiga estos mensajes. Amén. Qué bendición. Para todas las iglesias de los santos, claro que sí. Carlos Jonathan, es para todas. También dice Vilma Hernández, a todas las iglesias. Mariano Salazar se refiere a impurar porque hay una sola iglesia de Dios, que es su amada esposa. Pues Dios no es... Bueno, no, hermanos, cuando referimos iglesias, o sea, la misma Biblia está diciendo iglesias en fórmula plural, ¿ya? En forma plural. ¿Por qué? Porque está hablando de congregaciones locales, regionales. Entonces, por eso son iglesias. Claro que hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, pero iglesias locales, ¿sí? Muy bien, entonces la mayoría, hermanos, ha concordado que están hablándole aquí a todas las iglesias, no solamente las iglesias de los Corintios, ¿no? Así que están ganando ahí por partida doble y triple. Muy bien, ya, a ver, ¿quiénes más faltan? Faltan algunos más, ya se están conectando ahí. Muy bien. Listo. Primer punto, habíamos determinado que el contexto no es el trasfondo histórico, no confundamos las cosas, ¿ya? Aunque algunos le llaman contexto histórico. Bueno, con tal que entiendas bien la diferencia, no hay problema. Yo prefiero llamarle simplemente trasfondo o marco histórico, porque a veces confundimos eso con el contexto. Número 2, estamos viendo las referencias bíblicas. Las referencias textuales o bíblicas tampoco son el contexto. Ya estamos viendo un ejemplo, que cuando algunos ven 1 Corintios 14, 34, piensan que su contexto es Gálatas 3:28, donde dice ya no hay varón ni mujer. Y estamos diciendo que hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. Muy bien, vamos a ver la correcta interpretación ahora, ¿ya? Lo que este hermano erróneamente llama el contexto, hermanos, es más bien una referencia mal ubicada. El verso de Gálatas 3:28 no podría citarse para interpretar 1 Corintios 14:34. ¿Por qué? Porque ambos están en un contexto diferente. O sea, 1 Corintios 14 es un contexto y Gálatas capítulo 3 es otro contexto. No es el mismo contexto. Ambos contextos son diferentes, ¿ya? Ahora, no es que no se pueda usar referencias, pero las referencias tienen que sacarse de un contexto similar, no como este caso que son contextos diferentes. Lo vamos a ver ahora. Lo que Pablo estaba enseñando en Gálatas trata de una cuestión de justificación. Pongamos ahí. Pablo en Gálatas estaba tratando una cuestión de justificación, redención y de herencia. ¿Ya? Justificación, redención y herencia. Ahí va a entrar nuestro hermano Osman. Algunos se están demorando en entrar, pero bueno, después ya les podemos soplar, ¿ya? Muy bien. Y entonces vamos a seguir viendo este punto, ¿ya? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que todos somos igualmente herederos en Cristo a través de la fe en Él. Ponlo ahí. Lo que Pablo está diciendo es que todos somos herederos en Cristo a través de la fe en Él y no por la ley. Porque acuérdate el contexto de Gálatas es que Pablo está sustentando una defensa de la salvación o justificación por la fe sin obras de la ley, ya que los maestros legalistas estaban enseñando a los Gálatas a que deben circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Así que Pablo está respondiendo en la epístola a los Gálatas, le está respondiendo de que no es así, de que no es necesario guardar la ley. ¿Por qué? Porque por la fe todos somos hijos de Dios y por lo tanto herederos juntamente con Cristo. Así que este es un tema totalmente diferente. Pablo está tratando soteriología, mientras que 1 Corintios 14 está tratando de administración de la iglesia, eclesiología. O sea, son contextos totalmente diferentes, ¿no? Ahora sigamos viendo. La ley marcaba una diferencia y una separación entre judíos y gentiles, mujeres y varones, esclavos y libres. Esto, hermanos, se daba en la ley, en la dispensación de la ley, ¿ya? Pero la gracia en Cristo Jesús rompe toda enemistad y barrera y nos lleva a Dios solo por medio de la fe en Él, sin hacer distinción de estas cosas como sexo, nación
o estatus. O sea, lo que Pablo está diciendo que aquí se rompieron las barreras primero de sexo, porque las mujeres no podían entrar al atrio interior del templo. Las mujeres no pasaban. En esta religión del antiguo pacto, las mujeres se quedaban afuera. Ahora en Cristo todos tenemos acceso simplemente por medio de la fe. Es algo totalmente diferente. También, hermanos, no solamente por cuestiones de sexo, sino de nación. Los gentiles tampoco pasaban. Los gentiles quedaban afuera, so pena de muerte. Un gentil era abominable para un judío. Pero en Cristo, ¿qué dice Pablo en Efesios 2? De los dos hizo un solo pueblo, ¿no? Muy bien, se rompen las barreras, enemistades y también entre esclavos y libres, cuestiones de estatus. Los esclavos no tenían ningún derecho, ¿no? Pero ahora en Cristo el esclavo y el amo son hermanos, son iguales. Esto es lo que va a decir Pablo continuamente en sus epístolas, por ejemplo en Filemón. Así que, hermanos, aquí tenemos un caso de justificación y de herencia, que en este sentido no hay discriminación, todos somos herederos con Cristo por medio de la fe en Él, sin obras de la ley y sin impedimentos del antiguo pacto. ¿Se entiende? Esto es el contexto de Gálatas, ¿ya? Ahora, veamos el contexto de 1 Corintios 14. Pablo está tratando el tema del culto o liturgia. Si tú te das cuenta, Pablo no empieza en el 14, Pablo empieza más o menos desde el capítulo 11, para hablarle justamente del culto público, el uso del velo, los abusos de la cena del Señor, la administración de los dones espirituales a la hora de que se reunían, como el don de lenguas, la edificación y todo esto. O sea, Pablo está hablando de un culto congregacional, ¿no? La comunión de la iglesia, esto es liturgia. Esto no, nada tiene que ver, uno, el tema de la salvación, con, número 2, el tema de la administración del culto general de la iglesia. Son dos cosas o dos temas diferentes, ¿ya? Sigamos viendo ahí. Pablo mismo dice dentro de este pasaje que no todos cumplen las mismas funciones y aún entre los varones no todos son pastores o maestros, por si acaso. O sea, cuando hablamos de administración, cuando hablamos de ministerio, sí hay diferencias. Por ejemplo, si no hubiesen diferencias y hay que entender, Gálatas, que todos somos uno solo, entre varones tampoco pudiera haber diferencia, pero la Biblia, hermanos, establece requisitos por los cuales no todos los varones pueden acceder al pastorado, por si acaso. O sea, hay quienes piensan de que, tú estás diciendo esto por machista y porque todos los varones quieren tener el pastorado y las mujeres no. No, la Biblia dice, hermanos, que aún dentro de los varones no todos pueden acceder al pastorado, sino solo los que cumplan el perfil establecido por Dios. Y ese perfil está en 1 Timoteo 3, en Tito capítulo 1, en 1 de Pedro capítulo 5 y podríamos añadir Hechos capítulo 20, también 1 de Tesalonicenses capítulo 2. O sea, la Biblia establece, hermanos, quiénes son los candidatos al pastorado. Entonces, no porque yo sea hombre, ingreso al pastorado. Porque si yo soy hombre y no cumplo el perfil bíblico, tampoco ingreso al pastorado. ¿Te das cuenta? O sea que cuando hablamos de administración, hermanos, cuando hablamos de administración de la iglesia, ahí sí hay diferencias. Porque es algo diferente, pues. Pero cuando hablamos de salvación, de justificación, de herencia, ahí sí no hay diferencias. Todos somos uno por la fe en Cristo. Ahora, ¿me entienden esto que estoy explicando, hermanos? ¿Sí? ¿Claro? ¿O hay alguna pregunta ahí, algo que no se entiende? Claro, fuerte. Claro y fuerte, dice, una hermana salió del ejército, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver qué dicen los comentarios. Dice que cada texto escudriñando con su contexto para así poder entender mejor las escrituras. Así es, claro que sí. Saludos desde Perú, Clarita Palomino. Muy bien, saludos, pastor. Carlos Jonathan dice, pastor, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Una pregunta, ¿de dónde aún está en vigencia? Perdón, después, hermanos, vamos a responder otras preguntas de otros temas, ¿sí? Después responderemos otras preguntas, no se preocupen. Ya, los demás están saludando. Muy bien. A ver, hermanos, no hay ninguna pregunta, ¿no? Yo una, pastor. A ver, hermano Osman. Es que escuché sobre el perfil del pastor, ¿dónde se encuentra? Ya. ¿Qué texto lo puedo? Oye, he citado todos los textos. Estoy teniendo problemas con el audio. Ay, ya. Perdón. A ver, 1 Timoteo 3.
Tito capítulo 1, ¿ya? Tito capítulo 1. Puedes poner Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? También hemos dicho, ¿qué otro? Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, y podríamos añadirle Hechos capítulo 20. Bueno, hay más, o sea, pero te estoy dando los más resaltantes, ¿no? Los capítulos claves, donde vamos a ver cuál es el perfil que se le requiere a aquel que va a asumir el pastorado. O sea, la idea es que aún entre varones, no todos pueden asumir el pastorado. Ahí nomás te das cuenta que sí hay diferencias para las cuestiones administrativas de la iglesia. Igual para el diaconado. ¿Qué dice? Primero sean puestos a prueba y recién ejerzan el diaconado. O sea, hermanos, si no hubiese diferencia en administración, todo el mundo podría hacerlo sin ningún problema. ¿Te das cuenta? Entonces sí hay diferencias bien marcadas por los textos bíblicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 14, Pablo está hablando de la administración congregacional, ¿ya? Entonces, date cuenta que Gálatas tiene su contexto, 1 Corintios 14 tiene su contexto, y tú no puedes mezclar estos versos para tratar de armonizar la Biblia a tu pensamiento, ¿ya? O sea, que en Cristo, varón y mujer, por la fe sean salvos, no quiere decir automáticamente que la mujer o el varón, cualquiera, puede asumir de por sí el pastorado. Tiene que cumplir los requisitos bíblicos. Muy bien. A ver, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Saquemos Juan capítulo 15, 16. Juan capítulo 15, verso 16. Y ahí que vamos a leer, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanece. ¿Para qué se usa este verso normalmente? Para ganar almas y llevar al Señor. ¿Para ganar almas o para restringir a las almas? Para restringir la salvación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque dicen que Dios ya tiene la predestinación, ¿no? Ya, bueno, la elección, ya, bueno. Allá, o sea, como que Dios los ha elegido, ¿no? Dios ha elegido a quienes va a salvar. ¿No es así? Sí. Bueno, algunos enseñan eso. Dios ha elegido a quienes van a salvar. Esto se llama la elección individual del ser humano para salvación. La Biblia no, hermanos, no enseña jamás que Dios elige de manera individual a alguien para que sea salvo. Jamás. Pero sí lo parece decir cuando sacamos textos fuera de su contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien está hablando de la salvación, cuando está hablando de la elección, y trata de hacer una referencia, entonces equivoca los versos. Por ejemplo, está en Romanos 9, donde se está hablando de la elección de Israel como nación, ¿sí? Para el ministerio, claro. Y cuando toman esto de que Israel fue elegida, entonces lo comparan con Juan capítulo 15, verso 16, cuando dicen, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que ellos preguntan, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú elegiste a Dios o Dios te eligió a ti? Y como tú estás leyendo ahí el texto, no, ahí dice que Dios me eligió a mí. Ya ves, eres calvinista, bienvenido. Ahora formas parte de nuestro séquito, ¿no? ¿Y ahora por qué? Porque ya has aceptado bíblicamente que Dios te eligió a ti, que tú no elegiste a Dios. Pero error, porque Juan, hermanos, Juan 15 es una conversación privada de Jesús con sus discípulos íntimos, ¿ya? La elección a la que Jesús se refiere aquí es una elección para ministerio, no para salvación. Jesús tenía docenas de discípulos, por si acaso. Algunos piensan que Jesús solamente tuvo 12 discípulos. No. ¿Te acuerdas que en una oportunidad Jesús envió a 70 discípulos a predicar? Sí. Luego, Pablo dice que después de su resurrección se apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Si en el aposento alto, ¿cuántos se reunieron? En Pentecostés. Más de 120 congregados en el aposento alto. Y Pablo en 1 Corintios 15 dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Muchos. Muchos, pues, hermano. Cientos de discípulos, ¿no?
Ahora, de esos discípulos, de esa multitud de discípulos, Jesús tenía sus discípulos íntimos que después de eso los iba a elegir para ser apóstoles. O sea, de todos los discípulos que tenía el Señor, Él eligió a 12, ¿para qué? Para que sean apóstoles. No confundamos las cosas. Así que Jesús está hablando aquí de una elección para ministerio. Entonces, el fin de este ministerio, ¿qué era? Que lleven mucho fruto. Fueron elegidos para la gran obra que después Cristo mismo obraría por medio de ellos, salvando muchas almas por medio de sus predicadores. Hermanos, si yo voy a entender aquí elección para salvación, también tengo que aceptar que Judas fue salvo. ¿Por qué? A ver, más fuerte, más fuerte. Porque se arrepintió. Era apóstol del Señor. ¿Judas se arrepintió? Se arrepintió, él le condenaba a Jesús. Muy bien, qué interesante, hermano, qué interesante. A ver, Judas se arrepintió. ¿Qué Biblia está leyendo, hermana? ¿Qué Biblia está leyendo? La Biblia del Mormón, la Biblia del Mormón. No, hermano. Judas no se arrepintió, hermano. No, Judas no se arrepintió. O sea, lo que Judas tuvo fue una crisis de remordimiento, pero no se arrepintió, ¿ya? No se arrepintió. Si hubiese arrepentido, no se hubiese suicidado, pues. ¿Por qué se suicida? Claro, pues, porque no tenía paz, ¿no? Estaba remordiendo todo, o sea, no había encontrado paz ni consuelo en el Señor. Obviamente porque no se había arrepentido, ¿ya? Entonces no... Ya, pero yo les había preguntado, si aceptamos que Juan 15:16 está hablando de la elección para salvación, también tendríamos que aceptar que Judas fue salvo. ¿Por qué? Porque era elegido. Porque estaba contado con esos elegidos, pues. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No os he elegido yo a vosotros los 12. Y dime tú si Judas no participaba de los 12. Claro, pues hermano, ¿ve? Qué errores cuando sacamos un texto de su contexto, cuando creemos que estamos haciendo referencia cruzada, aquí yo sé todo porque me sé todos los versículos ahí, en cadena y en referencia, y forzamos a decir a los versos algo que no está diciendo. Entonces tengan cuidado. Yo una vez le tuve que decir a un calvinista, o sea, ¿tú crees que Judas fue salvo? Con razón los calvinistas creen hoy que si uno se suicida, igualmente es salvo, pues. ¿Por qué? Porque es elegido. ¿Creen o no creen eso? Claro que sí. Si un elegido se suicida, para ellos sigue siendo salvo. Bueno, yo creo a la luz de la palabra que un salvo jamás se suicidaría. ¿Te das cuenta que con este estudio ya respondemos varias preguntas, ¿no? Ya estamos respondiendo varias cuestiones. Así que aquí no está hablando de una elección para salvación, sino de una elección para ministerio. El Señor Jesús mismo le dijo, yo elegí a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo, todavía le dice, ¿no? O sea, el Señor está eligiendo a diablos. No, pues hermano. Se refiere al apostolado, que era un ministerio, ¿ya? Y sí, o sea, este apostolado lo ejerció alguien que no necesariamente era salvo. En palabras del mismo Señor Jesús, ¿ya? Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Después vamos a ver otras cositas de que no es el contexto, ya por causa del tiempo. Mañana continuaremos en esta edición. Ahora vamos a la parte de las preguntas, ¿ya?